Buenos días. Hoy vamos a presentarles algunas tecnologías para la secuenciación. En general, estas técnicas de secuenciación son un método muy utilizado para revelar variaciones genéticas a nivel molecular, ya sean polimorfismos, variaciones de número de copias, fusiones de genes, entre otros. Vamos a hablar acerca de Nanopore, PacBio y RadSeq. En el caso de Nanopore, esta se considera como un secuenciador de tercera generación. Se realiza una secuenciación a nivel de moléculas singulares. El concepto detrás de la secuenciación con nanopore es que las bases inducen distintas corrientes iónicas durante el paso del ADN por un pequeño canal. La proteína tóxica formadora de poros, secretada por Staphylococcus aureus, alfa-hemolicina, fue usada para atacar una bicapa lipídica, para así detectar la translocación de ADN por un nanopore de alfa-HL. Este nanopore es insertado a una bicapa lipídica que separa pequeñas cámaras conectadas a un cátodo y ánodo de un fijador de membranas, en inglés un Patch Clamp Amplifier o PCA. El diámetro del poro es de 1.4 nanómetros aproximadamente, lo que permite el paso de ADN de una sola hebra, que es ssDNA o ARN. Las distintas bases de ADN que están cargadas negativamente, al pasar por el poro generan fluctuaciones eléctricas que son específicas para cada base. Estas fluctuaciones permiten tener señales que se convierten a información o la secuencia de ADN. Las ventajas de esta tecnología es que tiene un bajo costo. O sea, el nanopore puede secuenciar genomas completos por menos de $1000. Tiene un uso mínimo de enzimas o reactivos para la secuenciación. Se utiliza ADN genómico sin amplificar. Es un método rápido ya que se evitan los pasos de clonación y amplificación de ADN. Es fácil de transportar por su tamaño, porque es muy pequeño, entonces es portátil, y puede realizar lecturas largas hasta de 50.000 pares de bases aproximadamente. Algunas desventajas del método es que puede haber una baja resolución de bases singulares o SBR, ya que la geometría del poro debe ser precisa para permitir la correcta resolución de las bases singulares. La estructura de la proteína con la que se hacen los nanoporos tiene 3 sitios de reconocimientos en el canal, lo que puede generar ruido adicional en las lecturas. Por tanto, en las siguientes versiones de nanopores, por medio de mutagénesis, se han podido desarrollar nanopores con un solo sitio de reconocimiento, lo que aumentaría la resolución de estas bases singulares. En general, se necesitan mejores algoritmos de llamadas de base para reducir las tasas de error, ya que tiene tasas de error altas. En el caso de Minion, que es un nanopore por Oxford Nanopore Technologies, ha logrado corregir este error. Un ejemplo de uso de esta tecnología es que se pueden secuenciar genomas más complejos. En el caso del gen de la despidroína, esta es una proteína presente en las telas de araña. Estas telas tienen alta densidad o fuerza y son termoestables. Hay muchas familias de despidroína, pero todas comparten dominios no repetitivos en los extremos terminales de las proteínas y una secuencia extremadamente larga de organización que supera las 10 kilobases, compuestas de secuencias repetitivas. El tamaño y complejidad de esta secuencia hacen que su amplificación en PCR sea muy difícil. Se pudo, por medio del nanopore, secuenciar secuenciar estos segmentos de ADN por la capacidad de largas lecturas, lo que permitió la secuenciación del ADN genómico, así como la estructura exón-intrón del gen. Muy bien, al igual que Nanopore, PacBio es una tecnología de secuenciación de tercera generación que trabaja a partir de una única molécula. Sin embargo, esta trabaja a partir de la síntesis y no la degradación. Entonces, comúnmente se le conoce como Single Molecule Real-Time Sequencing, por sus siglas SMART, y es una tecnología desarrollada por Pacific Biosciences. Esta tecnología puede trabajar a partir de dos formas. La primera es por Continuous Long Reads, por sus siglas CLR, y la segunda es Circular Consensus Sequences, por sus siglas CSS, que es
la CSS es la figura que vemos en la parte posterior. Entonces, al inicio de una máquina se puede trabajar a partir de cualquier tipo de muestra, donde nuestra molécula de ADN se van a unir una serie de adaptadores que le van a permitir al primer y a la polimerasa unirse. Una vez que esto ocurre, la molécula es arrastrada al fondo de uno de los poros de la maquinaria, donde están los nucleótidos fluorescentes, muy similar a lo que hemos conocido en tecnologías como la de Sanger, donde una vez que este nucleótido se une, se da la emisión de una señal, la cual es capturada por la maquinaria, y así se da la lectura de la secuencia. Muy importante resaltar que este ADN circular le permite a la maquinaria trabajar grandes volúmenes de información, ya que la polimerasa está generando 1000 pares de bases por segundo aproximadamente. Por lo tanto, al darse de forma circular, se dan pasos repetidos en las mismas regiones, lo cual le permite captar la información a la maquinaria una vez que vuelva a pasar por esos sitios. Muy bien. ¿Y qué ventajas nos ofrece esta tecnología? Bueno, claramente contamos con una alta cobertura y calidad de las secuencias parecido a Nanopore. Tenemos una mayor velocidad de trabajo en comparación a tecnologías como Illumina. Se da la oportunidad de hacer ensamblajes de nuevo de estas secuencias y podemos trabajar con métodos híbridos, por ejemplo, que trabajemos con las secuencias producidas por tecnologías de PacBio e Illumina. Sin embargo, también tenemos desventajas, donde tenemos menor rendimiento, tenemos un mayor coste por base, de hecho es una de las tecnologías que se cree que es de costo más elevado, aunque se está trabajando para hacerlo un poco más accesible. Y tenemos altas tasas de error, donde podemos observar en el cuadro inferior en la comparación entre las tecnologías de Illumina Nanopore con PacBio, y vemos, por ejemplo, que PacBio tiene un menor rango de error que el Nanopore. Entonces es algo a considerar. ¿Cuál es la utilidad de esta tecnología? Muy bien, es sumamente amplia. Podemos realizar estudios de genómica, transcriptómica, epigenética. Se han implementado mucho esta tecnología para estudios de microbiota y microbioma de diversos organismos. Y aquí se muestran dos ejemplos, donde el primero corresponde a la secuenciación de genoma de una bacteria, donde se dieron cuenta que a partir de las diferencias en sus elementos transponibles y las estructuras de sus genes, hay rasgos evolutivos que corresponden a respuestas antibióticas que son de interés clínico. Y a la derecha vemos otro ejemplo que nos habla del estudio de gaps en genoma fúngico que nos ayudan a entender cómo es esa diversidad, que nos ayuda también a responder a su patogenicidad, es decir, a tratamientos clínicos contra este patógeno. También se ha visto que estudios para regiones repetitivas que pueden ser un poco conflictivas, como para tecnologías de Illumina, esa tecnología es sumamente útil, donde se han podido diferenciar distintas repeticiones que están relacionados a cuadros clínicos. Ok, bueno, entonces ahora seguimos con la última tecnología, que sería RADSEQ. Esto significa secuenciación de ADN asociado a sitios de restricción. En comparación a las últimas dos ejemplos, es utilizado para secuenciar secciones del genoma más pequeños. Entonces, inicialmente lo que se hace es tratar el ADN con enzimas de restricción. En este ejemplo, lo que se utiliza es la enzima SBF1. Entonces, una vez que se trata el ADN con esta enzima, se obtienen fragmentos, un montón de fragmentos del ADN con extremos cohesivos. Y a este extremo cohesivo se le añade un adaptador al que se le llama P1, que tiene la sección que se une al sitio de restricción. Luego esta sección M y D, que es nada más un fragmento para identificar y diferenciar entre individuos.
Y luego la secuencia Illumina, que es la que reconoce el poro dentro de la celda de flujo para la secuenciación. Entonces, luego que se le añade este primer adaptador, se vuelve a hacer diferentes cortes de la secuencia para obtener fragmentos de tamaño adecuado para la secuenciación. Y luego se le añade el segundo adaptador. Este segundo adaptador es diferente, ya que tiene en esta sección una parte que no se une completamente a la otra hebra y se le llama un adaptador en forma Y. Esto ocurre para que no se le pueda pegar el primer cuando se va a hacer la ampliación para la secuenciación de una vez, sino que primero se amplifique desde la sección del adaptador P1 con el primer P1 y así se tiene asegurado de que todos los fragmentos que se formen tienen esta primera sección del adaptador P1 y de esta forma se puedan identificar y diferenciar los fragmentos por individuo. Entonces aquí ya se puede ver los diferentes fragmentos que se obtienen de la secuenciación. Y entonces todos van a tener esta sección que era para detectar el poro en la celda de flujo. Luego esta para diferenciar entre organismos, el sitio de restricción y pues ya la secuencia que se va a analizar. En el presente existen diferentes variaciones de este mismo método. Por ejemplo, en este se hace nada más una doble digestión del ADN. En este se utilizan enzimas de restricción tipo 2. Y por ejemplo, se utiliza para cuando uno tenga unas muestras que no tienen el ADN bien preservado, pueda estar dañado. Entonces, ya que se utilizan enzimas de restricción, no es necesario tener una referencia del genoma que se quiere investigar. Y por lo mismo es más barato en comparación a secuenciación de genomas completos. Y entonces el grado de cobertura del genoma se puede ajustar utilizando diferentes enzimas de restricción. Las desventajas es que se requiere de ADN de alta calidad, sin embargo, como ya se vio, hay diferentes variaciones y ya existe un método que sirve para ADN que no está tan conservado. Y lo segundo es que pueden encontrarse bastantes brechas debido a lo mismo de que nada más se va a secuenciar partes del genoma, no es una secuenciación completa del genoma. Y entonces la utilidad de esta técnica sería más que todo para genética de poblaciones. Se puede utilizar para detectar SNPs e indels entre individuos y especies. Entonces es útil para análisis filogenéticos, para análisis de estructuras de población y también, por ejemplo, en genética humana para análisis de asociación de genoma completo. Y entonces, por ejemplo, en este ejemplo también se ve que se puede utilizar para análisis de filogeografía. En este caso, se quería determinar diferencias entre poblaciones de una especie de mosquito. Inicialmente se utilizó un marcador normal como el citocromo 1 y a partir de esto no se pudo realizar un mapa filogenético adecuado. Sin embargo, al utilizar el RADSEQ se encontraron un montón de SNPs y a partir de esto pudieron determinar el origen evolutivo de estas poblaciones. Y esto sería, muchas gracias.